Medina Méndez por la atención que tuvo respecto al alquiler de este espacio. También queremos agradecer al señor Saúl Aguirre, referente libertario Saladas, que nos invitó a participar en una nota periodística de un medio de su globalidad para promocionar este evento. También queremos agradecer al señor Jorge Duarte, que también nos ayudó con la promoción en los medios y a su vez nos cedió muy amablemente el canal de YouTube en su programa El Tábano TV y Radio para poder hacer la transmisión en vivo de esta charla. Justamente hoy vamos a estar transmitiendo la presentación en vivo por Instagram y por YouTube, así que pueden entrar y bien comencemos en cualquiera de las cuentas que están siguiendo. Hacemos una aclaración: este evento, como bien se sabe, se planificó como entrada libre y gratuita. Tenemos también áreas acá, en donde pueden, si consideran que la charla les tuvo un buen contenido y les resultó útil, pueden realizar un aporte voluntario, ya que nosotros tuvimos unos gastos con respecto a la organización del evento. Bueno, lo dejo ahora con Jacquelina para que pueda comenzar a hablar de lleno con la presentación. Les vuelvo a agradecer la presencia de todos ustedes. Buenas, ¿cómo están? Todos nos conocemos, creo, les agradezco. Ahí está faltando algo de gente todavía que están al llegar, así que enseguida nos vamos a tener que reacomodar un poquito. Ando con mi machete, dado que pretendo que la exposición sea clara, digamos, en cuanto al contenido, así que tengo el machete por las dudas para no olvidarme de nada. Yo nací en el año 1984 en Campo de Mayo, mi padre es militar. Al poquito tiempo vinimos a vivir acá, que vinimos de hecho a vivir directamente en lo que es el regimiento de Santa Catalina. Cuando era muy chica, mi familia comienza a construir su casa materna, digamos, cerca del regimiento, en el barrio Río Paraná, no sé si lo ubican, es un lugar más humilde, digamos, de la ciudad. Cursé todo mi estudio primario y secundario en la escuela pública. Comienzo a trabajar a los 18 años, comienzo también a estudiar en la facultad, en la Universidad Pública Matemáticas, luego nace mi hijo y un tiempo después yo me dedico directamente solo a trabajar, ¿no es cierto? Siempre en el sector privado, casi siempre en el comercio, siempre en atención al público, empleada de comercio y demás, hasta que en el año 2010 tengo la posibilidad de abrir mi propio negocio. Y a raíz de esto, como tengo un poquito más de flexibilidad en cuanto a horarios y demás, puedo volver a retomar mis estudios ya directamente en las ciencias económicas, más específicamente en marketing y comercialización. Bueno, sigo criando a mi hijo, sigo trabajando, sigo estudiando. Por supuesto que ya estábamos en pleno auge de la electricidad de la ganada, ¿no es cierto? Ya estamos hablando, por ejemplo, 2013, 2014. Yo en mi negocio particularmente atendía a un segmento de clientes de clase media. Básicamente yo tengo un local de telefonía hasta el día de hoy, atiendo más o menos ese segmento y comenzaba a ver constantemente cómo empezaba a venir la gente, por ejemplo, sin menospreciar, ¿no es cierto? Pero en ese momento venían y querían comprar, por ejemplo, equipos a crédito porque a ellos le habían dicho que el ticket que sacaban del cajero cuando iban a cobrar sus planes era su recibo sueldo, por ejemplo. Después de un tiempo trataba, no sé, de irme de vacaciones, como lo hacía siempre, ya estábamos en la época del cepo, para poder salir nosotros con algunos dólares, teníamos que responderle en una encuesta, no sé si a alguno le pasó cuando quiso comprar dólares, por lo menos los primeros años, de forma legal, tenían que responder ciertas preguntas de las cuales les preguntaban. Sin ir más lejos, recuerdo patente, preguntaban si en la casa uno tenía inodoro o tenía letrina, por ejemplo. Cuando yo comienzo a ver eso, ya les digo años 2013, 2014, más o menos, me acuerdo patente que estaba completando esa encuesta para poder ir de vacaciones, digamos. No me pude ir de vacaciones porque no conseguí cambiar, porque en ese momento era
recuerdo que me preguntaban si en las paredes de las casas estaban revestidas con cemento o no. O sea, lo que te pedía el Banco Central en ese momento era una locura. Pero de todas formas, yo la voté a Cristina para la primera presidencia, me hago cargo. Creo que a muchos le ha pasado el pelo, me equivoqué, era muy joven y tonta. Nunca. La voté en la primera presidencia, bueno, la segunda para la segunda no. Pero en ese momento, a ver, yo venía de una familia, vengo de una familia conservadora, como le decía recién, para mí era la política, no, la política es aparte. Total, yo trabajo de comercio, no tiene nada que ver con la política, nunca me interesó. De hecho, supongamos que hace 2 años recién yo empiezo a tener una idea de qué es lo que es la izquierda y qué es lo que es la derecha. O sea, yo tengo 41 años, así que nunca me interesó realmente. Pero en ese momento, a pesar de no interesarme y ser yo una de las personas que decía la política no tiene nada que ver con nosotros, digamos, o sea, la política la manejan los políticos y nosotros estamos aparte, hacemos nuestra vida. A pesar de yo pensarlo siempre de esa manera, porque es como nos enseñaron, yo empezaba a ver que algo no estaba bien, digamos, o sea, no sabía qué, pero algo no estaba bien. Y tal vez peco un poco ingenua, digamos, al contar esto, pero me resulta que a muchas personas les ha pasado lo mismo, por lo menos en esa época. ¿Por qué? Porque estábamos tan acostumbrados a todo lo que culturalmente nos metieron en la cabeza, que para nosotros era normal que el gobierno diga que lo que tenés y no tenés que hacer con tu plata, ¿no es cierto? Bueno, fueron pasando los años. Cuando va terminando el gobierno de Cristina, que habrá sido 2014, medio de ahí, una hija tiene con su amiga, una amiga tenía su hija en la escuela primaria. Cuestión que un día nos juntamos, le pido que me lea unas cosas que yo necesitaba para hacer un trabajo, y la nena me dice, estaba en 4º grado. Perdón. La nena en 4º grado y empieza, y le digo, ¿no sabes leer? Y se ríe, ¿no? Le digo, mi amiga no sabe leer. No le enseñan en la escuela, independientemente de lo que hacía la madre, digamos, en la casa, no le enseñan, ¿no? Pero eso, y le digo, ¿pero de qué no está en 4º? Me dice. Y le digo, ¿pero cómo está en 4º y no sabe las letras? Y ahí me dicen, lo que pasa es que a los chicos no se les hace repetir más en 1º, 2º y 3º porque si no los estigmatizan. Año 2015. Yo dije, no, evidentemente había algo que estaba muy mal. Bueno, no entendía todavía qué, digamos, porque encima vos salías a la calle, la plena auge del kirchnerismo, insisto, esto de la ganada día a día, ¿no es cierto? Lo que sea. Entonces vos veías a la gente feliz en la calle, porque todos compraban su moto, porque todos tenían crédito, y yo en mi negocio, ya prácticamente no podía pagar empleado, que de hecho me quedé sin empleado. Entonces yo decía, algo, o sea, o yo estoy muy equivocada, y estoy pecando de ingenuo o de ignorante, o realmente no entiendo, porque lo que a mí me parecía que estaba mal iba en contra totalmente de lo que yo veía afuera, ¿no es cierto? Bueno, 2015 gana Macri, lo voté a Macri, dije, bueno, este es el cambio, ¿cómo es? El sí se puede, la felicidad, bueno, está bien. Pasaron 2 años y tuve que cerrar el negocio. A los 2 años gobierno de Macri, ya no podía pagar más ni el alquiler. Seguía, por supuesto, yo seguía estudiando, ya para ese entonces yo iba por mi segunda carrera en ciencia económica, siempre marketing, comercialización y demás. Entonces era 100% pro mercado, todo lo que yo estudiaba era pro mercado. Me cansé de leer Adam Smith, Hayek, no sé, 10 años seguidos los leí. Yo entendía la perfección, la apertura del mercado, la extravaganza del mercado, la competencia perfecta. Hermoso. Y de hecho, me interesaba, me gustaba y era súper fácil, digamos, porque era lo que yo veía que había que hacer, digamos. Para mí era algo lógico, ni siquiera era esforzarme en estudiar, te diga, bueno. Pero, ¿qué pasa? La teoría yo no la podía aplicar en mi negocio. Entonces yo decía, no, algo yo estoy haciendo mal, nuevamente. Bueno, pasa eso, llega 2019, gana Alberto, literalmente lloré una semana, porque yo no entendía, no podía creer que íbamos a volver a lo mismo que apenas estaba, porque a pesar de que yo tuve que cerrar en 2017 mi negocio, yo que pensaba, además que le falta tiempo, nomás hay que esperarlo, es por acá, digamos, pero con un poquito más de paciencia. Llega el 2019 ya no trae. Obviamente no tenía un peso para irme del país, como hubiese hecho otro trabajo, me quedé. Entonces en ese momento dije, si yo no puedo ocuparme, digamos, de salir adelante o volver a poner en pie mi emprendimiento y demás, el gobierno claramente no me está por ayudar en nada. Esa fue como el primer tropezón, no sé si tropezón, pero la primera vez que abrí un poquito los ojos,
yo para entonces estaba trabajando de docente, porque hace 2 años había cerrado el negocio, vuelvo a acomodarme, me endeudo, agarro todos los ahorros que tenía en este momento, vuelvo a abrir el negocio. Para entonces, ese mismo año, me habían aceptado acá en la UNE para hacer un doctorado en economía. Tenía que pagarlo, digamos. Entonces, vuelvo a abrir el negocio el 1 de febrero del 2020, un mes y 20 días después, pandemia, aislamiento obligatorio. Bueno, no importa, me quedo en mi casa, ¿por qué? Porque el gobierno nos está cuidando, o sea, nos está cuidando a nosotros, que nosotros no nos enfermemos. Entonces yo, como buena ciudadana, dije, listo, me tengo que quedar en mi casa. Las 2 primeras semanas, buenísimo, porque así tiene que ser. Pasó un mes y literalmente no es que me habían obligado a quedarme en mi casa, sino que a mí y a muchas otras personas nos habían obligado básicamente a dejar de comer. Porque como comerciante, uno trabaja, digamos, del día a día, si no trabaja no tiene. Es así de claro. No es, en ese momento recuerdo que mucha gente nos había vapuleado a los comerciantes, culpándonos a nosotros, no sé si se acuerdan de esa época, que eran los comerciantes los que estaban provocando tanto contagio. Porque los comerciantes iban durante la madrugada, trabajaban en el negocio. ¿Se acuerdan que nos dejaban abrir los negocios? Entonces iban a la madrugada cuando había unos controles, o se metían en la calle contramano en el centro para ir a trabajar. Entonces acá lo empezaron a culpar a los comerciantes, que eran los que estábamos propagando el COVID. No sé si recuerdan, en ese momento también era el tema de los gimnasios. Con los gimnasios todavía la gente iba y se contagiaba. Bueno, un montón de cosas así. Tanto que llegó, no me acuerdo bien ahora, el año 2021, con un grupo de comerciantes que nos habíamos juntado en ese momento. Fuimos, no voy a decir a violentarlo, pero casi a Tarzano, porque una vez había abierto el horario comercial y como había muchos contagios, ellos querían volver para atrás a cerrar los negocios. Así que fuimos, hicimos un escándalo básicamente, cuestión que al otro día nos habilitaron y a partir de ahí quedó establecido el horario comercial nuevamente y bueno, ahí gracias a Dios no se supo más, digamos. Pero fue un momento muy difícil. Yo creo que la pandemia nos marcó a todos, para bien o para mal, y en algún punto algunos hicimos un clic, digamos, para uno u otro lado. ¿Cuestión qué? Yo no vine a hablar de mi vida personal, sino que les explico por qué toda esta introducción. Hay libertarios que nacieron con el libro Albert bajo el brazo, desde la cuna le inculcaron a ser liberales. Corrientes es una provincia extremadamente liberal y tenemos muchos referentes, digamos, dentro de la política, más que nada se jactan de ser liberales de cuna, digamos. Hoy devenimos libertarios, ¿está bien? Hay otros que son libertarios porque les gusta la figura de Javier Milei, lo entienden, lo siguen, les interesa, entonces son libertarios porque ya sea o copian o siguen o emulan, que también está bien, digamos, porque uno, si va a militar por las ideas de la libertad mientras milite y lo haga bien, digamos, no importa por qué, no importa cuál es su motivo. Hay otros que, por ejemplo, gritando viva la libertad, carajo, poniendo una campera de cuero, creen que ya son libertarios, ¿no es cierto? Y después tenemos otros, y en ese grupo me incluyo, que tal vez fuimos toda la vida libertarios y hace muy poquito tiempo le podemos dar nombre a eso que decía de algo está mal, algo no me cierra, y claramente tal vez fuimos libertarios desde siempre, solamente que no teníamos un concepto todavía o no conocíamos, digamos, ciencia cierta de qué se tratara. Perdón. La presentación que yo les traigo hoy, la filtré enteramente yo, organicé los temas, de hecho era bastante más largo, lo tuve que achicar porque si no nos llegábamos, hice la filmina, todo. Bueno, preparar la presentación de hoy me habrá llevado una semana más o menos. Ahora, para hablar con convicción de lo que representa ser libertario, yo creo que me dio 41 años. ¿Y por qué? Porque si mis padres me hubiesen inculcado a mí valores morales firmes que a mí me hagan entender a ciencia cierta, sin saber de conceptos ni teorías, de que robar está mal y que yo no me tengo que meter con el otro que no se mete conmigo, si yo no tuviera esa base, yo no podría hoy estar hablando genuinamente libertario. Así que bueno, arrancamos. ¿Me pueden interrumpir igual cuando quieran? Antes de arrancar con la presentación, necesitamos algunas consideraciones, pero a modo de estructurar nomás la presentación. No
así también, como decía recién, que tiene muchos replicadores, hay muchos que toman muy bien un concepto y los tienen incluso mucho mejor que él. Y de hecho, en los últimos años, digamos, en el auge del libertarismo, se ha confundido al libertarismo, digamos, como una teoría económica. Hay otros que lo consideran una ideología política y no lo es. Entonces, de economía, en este círculo como que estamos un poquito superados, así que vamos a dedicar a otra cosa. No vamos a centrarnos en la diferencia entre liberales y libertarios. Sí la vamos a mencionar porque tenemos que saber de dónde venimos, digamos, pero no nos vamos a centrar en la diferencia porque al lado de frente tenemos un monstruo como el kirchnerismo, socialismo, como quieran llamarlo. No nos podemos dar el lujo de centrarnos a pelear entre nosotros, digamos, cuando tenemos algo mucho más grande. Entonces vamos a centrarnos en las cosas que tenemos en común y no en las diferencias. Para que se entienda, el título de la charla es del libertarismo a la realidad. ¿Por qué? Porque queremos saber justamente de dónde venimos, concepto de libertarismo, pero eso después aplicado a la realidad. Y para que se entienda solamente como estructura, lo dividí en tres partes. Vamos a tratar de hacerlo medio rapidito para que no les sea aburrido. Parte 1, no se puede saber hacia dónde vamos o no sabemos de dónde venimos. Nuestra Constitución Nacional, 1800, ¿verdad? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, de ahora en 1948, muchas religiones, muchos grupos ideológicos basan su teoría en el simple y natural hecho de que el ser humano nace libre. El hombre es libre por naturaleza. Y así, justamente, libre como nace, por sí solo se hace de los medios, en los comienzos de las civilizaciones, por supuesto, se hacía de los medios que extraída de la naturaleza, le agregaba el sudor de su frente, su trabajo, los transformaba y con eso alimentaba a su familia, hacía su refugio y demás. Este hombre libre, que nace efectivamente libre, como decía recién, pone el fruto de su esfuerzo en modificar su entorno. Cuando él pone su esfuerzo en modificar su entorno, lo que hace es transformar ese producto en propio. O sea, adquiere el derecho de propiedad de aquello que tomó de la naturaleza y lo transformó para sobrevivir, para su sustento. A partir de ahí pasa a ser de propiedad privada. Por eso es que nosotros lo que hacemos es, como base libertarismo, tomamos como primeros axiomas la libertad del hombre y su derecho de propiedad. ¿Bien? Permiso, porque quiero... Estaba buscando una fecha, ya me voy a acordar. El libertarismo, en realidad, como todos saben, se desprende como un subgrupo, por así, si se quiere entender, digamos, de los liberales clásicos. Los liberales clásicos nacen allá por 1600 más o menos, en adelante, digamos, y la diferencia que tiene básicamente en ese momento es que los libertarios, que eran subgrupos de los liberales, se empiezan a levantar, no en armas todavía, pero tenían como mucho más ímpetu, digamos, que los liberales a la hora de defender estos derechos naturales, digamos. En el año 1642, si no me equivoco, se produce la Revolución Inglesa. Al tiempito de esto se produce la Revolución Industrial. Europa en ese momento estaba totalmente sosegada por los impuestos, por las restricciones. Entonces los liberales, que abogaban siempre por lo que eran los derechos de las personas de manera individual, empiezan a formular ciertas teorías, a expresarse y demás, y trataban de generar algún tipo de cambio. Hola. Trataban de generar algún tipo de cambio en la sociedad, digamos. Esto pasó durante muchas décadas, no lo lograban. Entonces pequeños grupos, como les decía recién, se empiezan a levantar, empiezan a motivar a la población para que se levanten contra este Estado, digamos, que lo estaba sometiendo y demás. Y es así como se da lugar a lo que fue en su momento la Revolución Inglesa, la Revolución Industrial y demás. Podemos decir que desde ese momento ya empieza a haber como unos pequeños destellos de lo que es el libertarismo, ¿no es cierto? Estamos hablando ya de 1600, pero hasta el momento eso estaban solamente mencionados como liberales. Todos eran liberales, liberales clásicos, liberales radicales, más radicales, digamos, pero siempre liberales. Ahora, ¿por qué decimos que los liberales son los libertarios los que ayudaron a levantar, digamos,
a la gente para que se levante en revoluciones, revueltas civiles y demás, y no decimos puntualmente liberales. Perdón, Horacio, señor Horacio Pozo, liberal, de cuna. Bien. Es más, si me querés corregir o obligar a agregar algo, me decís. Cuando suceden estas revueltas y demás, se empiezan a despegar como de la ideología, por así decirlo, no es una ideología, pero de la teoría liberal se empiezan a despegar ciertos exponentes, y el más reconocido hoy, que no es el primero, pero sí es el primero que formuló una teoría escrita, John Locke. En esa época, Locke lo que hizo fue fundamentar de manera escrita cuáles fueron las bases del libertarismo, que era de la acción que yo estaba hablando recién, pero él por primera vez lo hace por escrito. Era tan contundente él en sus escritos, era tan radical en sus expresiones, que un grupo de personas, de seguidores, lo empiezan a seguir y empiezan a replicar sus ideas. De la Revolución Inglesa quedó una secta, digamos, de puritanos que defendían las ideas de la libertad, que eran súper revolucionarios, llamaban los verdaderos Whigs. En ese momento los empiezan a seguir, después otros exponentes. ¿Qué es lo que hace Locke? Él lo primero que hace es declarar cuáles son justamente esos axiomas o leyes, digamos, que rigen a lo que es el ideal libertario. Dice, el hombre nace libre, él es dueño de su trabajo, él es dueño de lo que produce, el hombre tiene la obligación de defenderlo. Si no lo puede defender, tiene que levantarse, incluso en armas, contra el gobierno que no lo está dejando ser libre. Esas eran las apreciaciones del hombre. Estos grupos que seguían comienzan a hacer unos escritos en Londres, en ese momento unos artículos periodísticos, publican que se llaman las cartas de Catón. Empiezan a publicar estos artículos en donde ellos mismos incentivan justamente esto. Toman la palabra de Locke y empiezan a decir al pueblo que empiecen a levantarse contra los gobiernos que lo estaban sometiendo. Porque, y eso era, quiero leer porque me parece más importante. Dice Locke en un párrafo, leo textualmente para que se entienda. Para asegurar estos derechos, se instituyen gobiernos entre los hombres que obtienen sus justos poderes del consentimiento de sus gobernados, y que siempre que esas formas de gobierno se hacen destructivas a esos fines, es derecho del pueblo alterarlos y abolirlos. Entonces, las cartas de Catón lo que hacen es tomar estos pequeños fragmentos, empiezan a desarrollar artículos y los empiezan a repartir, incentivando a la gente que se levante no solo de manera civil, sino que también se levanten en armas contra el gobierno. A partir de esto, bueno, se produce la revolución. Más o menos al mismo tiempo que esto sucedía en Europa, en Estados Unidos, los colonos norteamericanos también estaban totalmente sometidos a lo que era el imperio occidental, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen los verdaderos Whigs, John Locke y demás? Comienzan a imprimir estas cartas y las mandan a las colonias americanas. Entonces las colonias americanas empiezan a hacerse eco de estas ideas que estaban ya expresándose en Europa. ¿Qué nace todo esto? ¿Qué sale? Más o menos, ¿una idea? Sí, la liberación de Estados Unidos. La revolución estadounidense. La constitución. Exactamente, la revolución estadounidense. Ni más ni menos, exactamente. Tan fuerte fue la influencia de estas cartas, digamos, netamente libertarias a esta altura, digamos, en lo que fue la construcción de la independencia, las revueltas, la revolución y demás, que los propios historiadores norteamericanos reconocen con el paso del tiempo la importancia que tuvieron estas cartas para su revolución. Y ahí leo, Bailey, un historiador. Las cartas de Catón se imprimieron varias veces en las colonias hasta que se logró la revolución. Todo gracias al libertarianismo radical y transformador. Y esa es uno de los primeros vestigios que tenemos de lo que es el libertarismo plasmado, no solo a través de Locke, sino ya reconocido como movimiento, si se quiere, que llevó a la libertad, en este caso a la revolución de Estados Unidos, a la iglesia, a la revolución industrial. ¿Para qué les comento todo esto? No soy profe de historia ni nada parecido, digamos, me gusta, sí me agrada mucho,
pero es importantísimo que nosotros tomemos conciencia de cómo en toda la historia moderna del hombre se han producido todos estos tipos de movimientos, revueltas y demás, gracias al libertarismo. ¿Se entiende? Es tan importante lo que provoca en la vida de la civilización moderna del hombre que no podemos dejar de entender esto, porque si no vamos a salir gritando otra vez ¡viva la libertad, carajo! Y cuando nos preguntan por qué cierran tal cosa, por qué cierran tal ministerio, no podemos defenderlo, porque no sabemos la importancia histórica que el libertarismo tiene para el ser humano. ¿Se entiende? Bien. Pasaron las revoluciones, todos felices, teníamos libre mercado, supuestamente, la producción estaba a full tanto en Europa como en Estados Unidos y demás. Pero ¿qué pasa? Como todos los movimientos humanos tienen un principio y un fin, volvemos a, o sea, nos olvidamos de lo que pasó, volvemos a caer en lo mismo una y otra vez. Cuando sucede esto, que teníamos gobierno en el inicio de 1800, los trabajadores estaban a favor, tanto en Europa como en Estados Unidos, del laissez-faire. No sé si escucharon, mi ley lo repite mucho. Es laissez-faire, si en francés, laissez-faire, en términos anglosajón, digamos, pero básicamente es una expresión que dice dejar ser. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que dejar al mercado que se arregle solo. Los trabajadores de inicio de 1800 estaban de acuerdo con que el gobierno no se metiera en la industria, que no se metiera con la propiedad privada, que no se metiera con los medios de producción. En 1800 entendían eso y sabían de la importancia. ¿Qué pasó? Obviamente que había sectores privilegiados que habían perdido sus privilegios porque la gente empezaba a trabajar para vivir, digamos, sin vivir de ellos. Entonces, ¿a quién le parece a ustedes que pueda aparecer en ese momento? Plena producción, los trabajadores conformes. Sindicatos. Se empezaron a reunir gremios, por supuesto, pagados por los mismos gobernantes que estaban antes, digamos. Se empiezan a reunir gremios, ¿para qué? Porque los trabajadores estaban siendo explotados. Entonces ellos levantan la bandera de los derechos de los trabajadores. Empiezan a meterse en las industrias, empiezan a pedir trabas, regulación de la producción y demás. ¿Qué pasa? En esos años, como les decía recién, los trabajadores, la mano de obra, estaba a favor del libre mercado, de la competencia y demás. Entonces, en este punto para mí sucede algo que es magnífico en términos académicos, teóricos. De hecho, a mí me parece todo un logro, una ingeniería social increíble, no así para qué fue usado. Y estoy hablando de la hegemonía de Gramsci. Los trabajadores todos contentos, la producción a full, pero había cierto grupo que estaba pago que tenía que generar algún tipo de problema. Ese grupo que quería vivir del Estado como siempre era tan pequeño que no podía ir en contra de todo lo que estaba establecido desde hace unos años. Entonces, ¿qué hacen? Ellos dicen, bueno, no podemos ir contra lo que ya está establecido. Con lo que somos no nos alcanza. Entonces tenemos que establecer una nueva hegemonía, un nuevo orden, una nueva hegemonía. En este caso, ¿qué era? Antonio Gramsci es un filósofo marxista. ¿Cuál era la nueva hegemonía? Agarrar un grupo de personas y hacer que ese grupo de personas ayude a que básicamente la sociedad capitalista se transforme en sociedad socialista. Uno dice, o sea, hoy más o menos que entiende los conceptos y demás, debe ser imposible, así de una imposible. Pero ¿qué pasa? Se meten en esa sociedad capitalista hasta ese momento grande que apoyaba justamente el sistema económico y gubernamental que se estaba llevando adelante, y empiezan a meterse y a sacar gente de subgrupos de ese grupo mayor, digamos. ¿De qué manera? Metiéndose, por ejemplo, con aquellos grupos textiles en ese momento que tenían problemas de salud con la producción que estaban realizando. Entonces se meten ahí y le dicen, te están usando, están trabajando con tu cuerpo, pero nosotros vamos a levantar la bandera de los derechos de los trabajadores. Nosotros van a otro grupo, por decirle, gente totalmente analfabeta, sin recursos
que es atrapante, porque justamente como no es algo nada fácil de hacer que se haya logrado de esta manera, es porque hubo todo un movimiento social, intelectual y demás que lo provocó. ¿Cómo lo hacen? Ellos dicen, tenemos que adoctrinar a esta nueva hegemonía, lo que tenemos que hacer es adoctrinarla. Pero ¿cómo las adoctrinamos? No podemos decirle a ellos mismos que están viviendo el capitalismo, que el socialismo es bueno, o que el Estado los tiene que cuidar si ellos también. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que tomar grupos. Agarramos la iglesia, grupos intelectuales, la educación superior, la ciencia y la educación inferior. No sé si les recuerda algo, ¿les parece similar? La iglesia históricamente fue el medio que más adoctrinamiento, sometió a los seres humanos. En la antigüedad ellos decían el rey baja porque Dios lo eligió, es una divinidad, así hay que hacerle caso. Así. Hoy en día la iglesia sigue adoctrinando y te dice el Estado te cuida, pero no lo hace gratis, porque a su vez el Estado le está pagando a la iglesia para que tenga los medios para poder llegar a la gente para decirle eso. Entonces es como una doble vara, los dos se ven beneficiados de mentirle y defraudar a la gente. Lo que sucedió en ese momento es lo mismo que sucede hoy en un entorno diferente. Ahora bien, la gente muchas veces, incluso antiguamente, digamos, en ese época, no todos eran creyentes. Entonces, ¿cómo llegas a los creyentes, a los que no son creyentes, si estamos utilizando solo la iglesia? No, tenemos que expandirnos. Entonces ahora no tenemos que usar solo la iglesia, tenemos que también usar otro grupo. ¿Qué grupo? Los grupos de los intelectuales. Intelectuales son personas en ese momento que eran referentes, ya sea de la ciencia, del conocimiento, periodistas y demás, que socialmente se reconocían como intelectuales. Los empezaron a captar y les dijeron, vos tenés que decir que el más inteligente, el que sabe todo, el más sabio, el que tiene la verdad absoluta, es el gobierno. Ellos empiezan a repetir esto. La gente, en realidad, las masas, digamos, como que no piensan por sí solas primero, sino que repiten lo que escuchan. Entonces, si las personas más sabias que vos conocés, que vos tenés en una sociedad, vienen y te dicen, sí, esto, pero más sabio que yo, es fulano, ¿no? O sea, yo aprendí con él y lo que él dice es así, y él nos va a llevar por buen camino, y él nos va a cuidar. Llega un momento que de tanto repetir, eso se empieza a hacer carne, digamos, en la población. Ya dice la frase, si no gritamos la verdad, la misma fuerza que le gritan la mentira, va a quedar la mentira. ¿Y qué pasa? Queda la mentira. Ahora, teníamos los intelectuales, teníamos la iglesia, y tenemos gente también a la cual no le interesa nada. Ni los intelectuales, ni son creyentes, ni nada, pero de alguna forma tenían que llegar a eso. ¿Cómo hacen? Toman la educación superior, toman profesores, doctores, ingenieros de la época y demás, laicos, para marcar bien la diferencia con la iglesia, que sean laicos y que repitan el mismo mensaje. El Estado es el que te va a cuidar, los necesitamos a ellos, no puede existir un bienestar general para todo el mundo si no existe el Estado. A cambio de eso se le empieza a dar a estos profesores, doctores y demás un lugar de prestigio en la nueva hegemonía, como los apologistas de la nueva era. Entonces, repiten lo que ellos necesitan y van ganando beneficios, como sucede siempre. Estos mismos intelectuales, y sobre todo en la educación superior, comienzan a decir que según la ciencia, los que debían estar en el gobierno tenían que ser expertos en cada una de sus áreas. Ellos dicen que la ciencia se tiene que hacer cargo del gobierno. Pero ¿quiénes eran esos expertos? Ellos mismos, o las personas que ellos elegían. Y vuelve a suceder lo mismo. Y en esto sí que me parece aberrante realmente, ya es cuando se meten directamente con los niños. O sea, todos nos horrorizamos, pero sucedió acá en Argentina hace 50 o 60 años. Es más, hoy se meten en la educación superior, se meten con los chicos, ¿por qué? Porque ellos, a partir de esa época, hacen la asistencia escolar obligatoria a una red de escuelas, o sea, que ellos mismos diseminan, los obligan a ir, en los cuales ellos mismos decían a viva voz que lo que se le enseñaba a los chicos era a respetar a su gobierno y a someterse a las decisiones del gobierno en ese momento. Me parece bueno.
Y acá es donde yo considero, el señor Horacio me va a poder decir si está de acuerdo o no, que realmente se da el quiebre de lo que es el libertarismo con el liberalismo. ¿Por qué? Porque para entonces, o sea, los liberales seguían trabajando, seguían militando, los libertarios también y demás, pero se volvió tan fuerte el socialismo que ya no podían hacerle frente. Llegan a diferentes gobiernos y ¿qué es lo que hacen los liberales? Se acoplan al sistema gobernante socialista como movimiento conservador que aceptaba el status quo que ellos estaban imponiendo. O sea, y hablan de libertad solamente si les era conveniente o no. Entonces se vuelven parte del sistema, dejan de batallar contra eso que vinieron batallando siglos, se vuelven parte del sistema y se vuelven a ver como acompañantes del sistema en turno. No lo digo yo, Horacio, lo dice la historia. Entonces es como que les gana, por así decirle, perdón, pero les gana la tibieza, se quedan en el molde y ahí directamente se separan de los libertarios que seguían en realidad tratando de levantar en armas a la gente. No lo digo yo, lo dice Rothbard. Así es como a mediados del siglo XIX, mientras los libertarios, partidarios de los derechos individuales y naturales que buscaban la moral y la justicia, se aferraban a militar activamente un principio duro, los liberales utilitarios solo valoraban la libertad como conveniente para lograr un propósito determinado. A mi entender, ahí es donde históricamente se da el quiebre, más allá de que pelean por defender las mismas ideas y demás, algunos de su forma o algunos de otra, pero para mí, digamos, que creo que queda en evidencia a través del relato histórico que los libertarios y liberales, refiriendo las mismas ideas tienen diferentes métodos, claramente. Hasta ahora, bueno, se terminó la historia, no lo molesto más. ¿Está bien, señor? Insisto, este recuento histórico es para saber dónde venimos, pero no hicimos mucho hincapié todavía en lo que son las bases propiamente dichas del libertarismo y qué es lo que nosotros tenemos que conocer hoy para poder defender las ideas por las que estamos militando. La primera es el axioma de la no agresión respecto a la vida. Ningún hombre o grupo de hombres puede cometer una agresión contra una persona o su propiedad. Lo mencionábamos recién, el hombre nace libre, produce, modifica su entorno, se hace de la herramienta para su subsistencia, todo lo que él modifica pasa a ser de su propiedad, no al estilo de Grabois, no es que te vas y te metes y porque plantaste 3 perejiles ya es tuyo, no. ¿Por qué? Porque esto lo que dice es que vos haces tuyo lo que era la naturaleza, transformándola, pero siempre y cuando no tenía un dueño anterior. Ahí está la diferencia. Entonces vos lo que haces es hacerte de eso y todo lo que vos producís pasa a ser de tu propiedad. Y según el axioma de no agresión, vos sos pleno en raciocinio absoluto de defender tu cuerpo y defender tu propiedad. ¿Bien? El libertario, en este caso, lo que dice, lo que es de la persona, la propiedad de la persona, es como si fuera la misma persona. La naturaleza misma que dotó de raciocinio al ser humano, también la dota del hecho de poder elegir sus propios medios para subsistir, para elegir de qué forma quiere vivir, para elegir de qué forma quiere vivir y de qué forma elige que viva su familia. Ahí estamos hablando más o menos igual ahora como un poquito mejor respecto al proyecto de vida del prójimo. Perdón, no sé si hay que ir a agregar a la audiencia. Bien, entonces somos dueños de nuestra vida, somos dueños de nuestra propiedad. Tenemos nosotros derecho a defenderla sin que un Estado o un ente cualquiera nos diga cómo tenemos que vivir nuestra vida. Ahora, por ejemplo, ¿por qué aceptamos la conscripción del servicio militar? Si somos libres, si nosotros en realidad, según el servicio militar, nada que ahora en este país digamos sea voluntario o no, la conscripción históricamente se utilizó para someter a los ciudadanos a que vayan a pelear por un ideal, que lo llamaban patria, sociedad,
sociedad, país, lo que fuera, pero los mandaban a la muerte. Entonces nosotros los libertarios consideramos que la guerra es un asesinato en masa en lo que se le obliga a la gente a ir a morir, digamos, por algo que desconocen. Básicamente eso en grandes líneas, ¿no es cierto? De esa misma forma, y ustedes habrán escuchado muchas veces decir al presidente que los impuestos son un robo, no me acuerdo cómo, no sé si lo escribí, forzado por coerción. Impuestos se da por la interferencia del Estado sobre la propiedad privada, es un robo forzado por coerción. El presidente lo repite mucho esto. Ahora, está muy linda la frase, pero tenemos que saber por qué consideramos que es un robo. Si yo soy dueño de mi persona, de mi trabajo y de mi propiedad, ¿por qué yo voy a dejar que ya sea otra persona o un ente cualquiera venga y mediante amenaza me saque parte de lo que es mi patrimonio? Es algo totalmente ilógico para la naturaleza humana. Porque si yo me hice de mi propiedad a través de mi trabajo, ¿por qué yo voy a tener que entregarle a alguien olvidado? Vamos a un ejemplo pero clarísimo y rápido. Emilio se fue a trabajar toda la semana, le pagaron, se compró un teléfono. Sale de acá, Dios no quiera, viene un tipo, le apunta con un arma y le saca el teléfono. Eso es un robo, ¿no? Claramente sí, digamos, es clarísimo. Ahora, yo trabajo o tengo ganancia a través de mi trabajo, ya sea económica, inmueble o lo que sea, y viene el Estado y me dice, vos estás obligado a darme tal porcentaje de lo que de tu producción, porque si no, y ahí es donde te amenaza, te voy a multar, te voy a sancionar e incluso te puedo mandar a la cárcel, te puedo sacar tu libertad. El Estado viene y te dice, me tenés que dar sí o sí, o te saco tu libertad. ¿Eso no es una amenaza? Que es lo que se hace justamente con el tema de los impuestos. Entonces, por eso nosotros decimos que justamente los impuestos son un robo y lo son efectivamente, porque justamente si fueran voluntarios, yo creo que más de uno acá no tendría ningún problema en aportar voluntariamente para sostener la educación pública, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, no habría problema, pero el solo hecho de que te obliguen amenazándote es porque te están robando. ¿Se entiende? Entonces, y por qué me detuve en esto, si bien el presidente lo explicó muchas veces y demás, esto tiene que quedar clarísimo desde la base, desde dónde salimos para decir que es un robo, porque si no, pues no lo podemos sostener. Porque después sale justamente como Kicillof a decir, porque está en contra de esto, vamos a aumentarle los impuestos a las billeteras virtuales, total, y ellos están produciendo. Pero no importa si es la billetera virtual o si es nuestro dinero, están robando. Con respecto a esto, y para cerrar esta parte, digamos, es medio largo, pero lo voy a leer, porque además yo la minúscula son unas aclaraciones que hice yo. Considero que a partir del axioma de no agresión y el del derecho de propiedad, de ahí se pueden disgregar todos los otros axiomas que son base del libertarismo. Dice Locke, el derecho sobre uno mismo es el derecho absoluto de cada hombre en virtud de su condición humana de poseer su propio cuerpo y que éste esté libre de interferencias coercitivas. Todo hombre tiene la propiedad de su persona. El trabajo de su cuerpo y de sus manos, podríamos decir, son de verdad suyos. Entonces, todo aquello que él saque del estado natural en que lo ha provisto la naturaleza y dejado la naturaleza, y con lo cual ha mezclado su trabajo, lo convierte en algo que le pertenece, su propiedad. Esto es lo que llamamos nosotros derecho de propiedad sobre la base de los derechos naturales. La naturaleza hace que cada ser sea diferenciable del otro por sus características propias. Así, ningún hombre coincide al 100% con otro en la elección de sus objetivos de vida o medios para alcanzarlo. Y yo aclaro, considero, ¿no es cierto?, que es por esto que nosotros debemos o queremos, digamos, respetar el proyecto de vida ajeno. Cada uno tiene su proyecto, no tiene por qué coincidir con el nuestro, y siempre y cuando no interferamos, está perfecto. Por ende, resulta necesario para la supervivencia poder aprender, elegir y desarrollar facultades según sus propios conocimientos y valores. Por eso, consideramos inapropiado que le inculquen a nuestros hijos los valores que como familias no adoptamos, por ejemplo, a través de ESI, la ideología de género y demás. Interferir en su aprendizaje y los medios que utiliza para sobrevivir es antinatural. Eso es como un resumen, digamos, de todo lo que es derecho de propiedad.
sociedad, su agresión, derechos individuales y demás. Es muchísimo más largo, pero insisto, si nosotros tenemos esto que es la base, después lo otro no vamos a tener ningún problema. Individuo y sociedad también, o sea, el libertarismo habla mucho de esto, yo no voy a hablar porque podríamos dar una semana, pero la idea es saber diferenciar que el libertarismo lo que defiende son las libertades del individuo, no la libertad de una nación. Corrientes es una provincia que ha aprendido a ser libre. Perfecto, pero estamos sometidos acá que en cualquier momento vienen, que corren lo que quieren de impuestos, trabajan cuando quieren. No sé si vieron ahora el tema del presupuesto de la ciudad, hubo una convocatoria pública que no se mostró en ningún lado. O sea, nos manipulan como quieren para sacarnos el fruto de nuestro trabajo. Pero aún así decimos Corrientes es libre. Hay que aprender la diferencia. Cuando hablamos de libertarismo estamos hablando de la libertad de la persona, no de la libertad como nación, la libertad como pueblo o creernos libres. Y una sola cosa que destacar con respecto a este tema, el término sociedad se ha utilizado a lo largo de los siglos por muchos gobiernos, digamos, para tratar de unificar a un grupo y decir todos son representativos de esta sociedad. Un ejemplo, dice Cristina, la sociedad argentina está cansada de los maltratos de Milei. ¿Para qué lo hace? ¿Para qué dice la sociedad argentina? ¿Por qué no dice un cierto porcentaje de los argentinos? No, porque tiene que marcar fuerza en su discurso, porque tiene que hacer ver que ella al decir sociedad está representando a todos, que ella al decir sociedad se está haciendo eco de lo que el 100% de los argentinos está pensando, y no es así. Entonces todos los gobiernos, para bien o para mal, han utilizado la palabra sociedad para decir nosotros con la sociedad, o sea, el 100% de las personas, tal cosa, o no aprobamos que la sociedad, además, pero dentro de la sociedad están todos los individuos, y algunos piensan de alguna forma, otros no, algunos apoyan ciertas medidas gubernamentales y otros no. ¿A qué voy? El término sociedad ha sido utilizado, pero para manipular justamente a los diferentes pueblos a lo largo de la historia. Termino porque ¿ya hablé mucho? Lo que vamos a hacer ahora, a ver, la teoría es hermosa, es magnífica, tenemos para hablar un montón, personalmente a mí me gusta, me apasiona, pero una cosa, como le decía recién, es la teoría y otra cosa es la realidad. Y es muy difícil, que a nosotros nos pasa el día a día, tratar de enlazar todos esos términos o conceptos que fuimos desarrollando, o todas esas ideas, o aportar que, por ejemplo, que en 1862 hubo la Revolución Inglesa, cuando en realidad vos no tenés cloaca en tu casa, cuando te cortan la luz, ¿se entiende? O sea, es muy difícil enganchar esa teoría que es maravillosa y que cuando la leemos, digamos, no tiene ninguna fisura. Es muy difícil atraerla a los problemas puntuales. Entonces yo en esta tercera parte lo que hago es invitarlos, digamos, yo lo que hice es una listita, cinco ítems nada más, de algunas medidas que efectivamente tomó ya el gobierno, digamos, de Milei. A ver, no hablo de las medidas de la provincia, digamos, provinciales, pero porque se difunde mucho más lo que pasa en nación que lo que pasa en provincia. Entonces, para que todos más o menos estemos al tanto de que estamos hablando, entonces podemos opinar. Porque la idea de esta tercera parte es que yo le vaya presentando algunos ítems o medidas que tomaron y que cada uno me pueda decir lo que piensa, lo que considera que estuvo bien, mal, para qué sirve, para qué no, cada uno de estos ítems en relación a lo que vimos. ¿Les parece? Bien. Eliminación del Ministerio de la Mujer. A ver, ¿quién me dice algo? Gasto innecesario. ¿Cómo? Gasto innecesario. La mujer no necesita un ministerio para que la represente. Es un individuo. Okay. Como cualquiera, todos somos iguales ante la ley. ¿Qué más? Fue utilizado como nido de ñoquis. ¿Cómo? Fue utilizado como un nido de ñoquis. ¿Algo más?
Sí, se lo debo así porque ellos piensan efectivamente de que es uno de los programas con que el marxismo o no marxismo internacional ha tratado de integrarse en todos los gobiernos, ya sea de cualquier nivel, sea liberal, como demás, o cualquier otro. La implementación de estos ministerios de la mujer es un programa más para infiltrarse. Como decía, que a poco fueron tomando, ¿cómo se toma? Justamente, al ser gobierno, o no siendo gobierno, pero fueron poquito los ministerios de las delegaciones, por ejemplo. Hasta el último municipio, no sé qué, fue la delegación nacional de la mujer. Que no han logrado nada de eso, porque no, no ha bajado porque- la tasa de asesinato a las mujeres. Exacto, porque por otro lado, completo la información. Por un lado, implementando eso, ¿por qué? Porque una forma de tratar de copar todos los estamentos del Estado hasta lograr, ¿no? Copar todo. ¿Por qué? Porque por el otro lado, nuestra Constitución, ya sea del 53 o la reforma siempre siguió siendo liberal, o sea, hay un derecho penal que condena cualquier delito. Y la mujer es una persona como el varón, como el varón es el niño, es un infante, la hija también, una niña, o sea, es una persona, la mujer. Entonces, cualquier delito está en el Código Penal, o sea, no hace falta poner un femicidio, no. Tal vez habría una reforma penal para aumentar el delito, pero todo el delito aberrante se puede aumentar de 10 a 15 años a 20, según no. Y nada más, pero no porque es mujer. Entonces, si es varón, pues lo dejamos ahí como vivo. Se muere. Si es varón, me ves todo tiro ahí, que lo vean todo, no pasa nada. No, casi pasaba, ¿no? Claro. Bueno, Oscar. Vamos a la realidad como es. Mi hija está enojada porque eliminaron el Ministerio de la Mujer. El punto no es ese, porque yo no es justo porque cada uno tiene su idea. El punto es preguntarse por qué se arraigó tanto esa idea en muchas jóvenes, en muchas mujeres que deciden la muerte que el ministerio era necesario. Eso es lo que nos importa. Porque el debate con el contigo actualmente, por qué nacional, el nacional. Ahora, ¿por qué se metió tanto en la conciencia de la gente? Ahora yo también me pregunto, digamos, o porque yo lo veo así, yo encuentro mucha relación con lo que hablábamos recién de la hegemonía de Gramsci. Vos te empezás a meter en los diferentes grupos, como bien decía Félix recién, tomamos las deficiencias que tiene el sistema respecto a proteger a las mujeres. Yo lo tomo el grupo de todas las mujeres que era Ministerio Mujer, Género y Diversidad. Tomo ese grupo, los apaño, los saco de donde están y les digo, yo voy a defender tus derechos. Vos me necesitas a mí para ir a levantar la bandera del tema de género, de la violencia doméstica, la violencia contra la mujer y demás, y empiezan a destruir la sociedad metiéndose en esos pequeños grupos, que si a estos pequeños grupos, imagínense, no solo este grupo, después tomamos a todos los actores y actrices que son pésimos en su trabajo y en vez de decirle, mira, vos en realidad no estás trabajando porque no sabés actuar o no servís para nada, dices, no, la sociedad no te está dando a vos el lugar que vos te mereces, porque vos sos supremo y encima el gobierno no te está pagando por todo lo que vos sabés, no. Vos venís conmigo, yo te voy a pagar, te voy a dar beneficios, te voy a hacer que vos desarrolles todo tu talento, más allá de que nadie haya ido a ver una sola película, pero te estoy pagando, o sea, yo te estoy reconociendo. Pero a cambio, cuando yo levanto la mano, vos tenés que gritar por mí. Y ahí yo relaciono también más o menos con lo que vos decís. ¿Por qué por qué se sienten tan tocadas estas mujeres? Y una lectura personal. Porque han sido tan sometidas durante tantos años a algo que no estaba en el principio, pero yo desde el principio dije que yo, en realidad, la busqué a Cristina la primera vez y que yo veía que la década ganada realmente era una década ganada más allá que yo estaba mal, porque yo entendía que la sociedad estaba bien, yo estaba equivocada. Entonces, después de tantos años de repetir el mismo mensaje, tantos años de sometimiento, tantos años de decirle, si vos no luchás por el feminismo, si no tenés un ministerio de la mujer, te van a matar en la calle. O sea, gracias al Ministerio de la Mujer cuando está muerta, gracias al Ministerio de la Mujer no te violaron en la vuelta de tu casa. Imagínate si no tuviera el Ministerio de la Mujer. ¿Entendés? Son tantos años de lo mismo que llega a calar hondo, digamos, en el inconsciente colectivo, porque de eso se trata, no se trata de lo que yo piense, se trata de lo que le hagas pensar al colectivo respecto a ese tema. Caló tan hondo que, como decía hoy al principio, uno termina tomando como natural el hecho de que a vos no te dejen despedir a tu hijo en la pandemia porque se murió. ¿Se entiende?
llega a ser tanto el sometimiento que nosotros mismos, si pensamos distinto, nos sentimos mal, porque nosotros seguramente estamos equivocados. Me parece. Sí. No, yo creo el tema de cómo el engaño, ideológicamente hablando, digamos, es todo el que conozca a las mujeres tienen que ser iguales, los hombres estar a la altura, y a la vez tienen un ministerio de la mujer, o sea, es como que se victimizan a la vez, y no porque vos sos mujer, mirá que están tratando como mujer, y a la vez quieren todos los regalos que el hombre supuestamente recibe, pero quieren ser superiores, pero a la vez es el derecho a ser superior, pero también tienen la obligación, y de esas cosas se olvidan, todos se olvidan. Para mí es correcta la eliminación del Ministerio de la Mujer, porque sabemos que en el gobierno kirchnerista todas estas creaciones tienen que ver con presupuestos y de tal que se queda en el camino. Nadie defiende los derechos de nadie. En realidad, la única manera de defender los derechos de la mujer es en nuestra casa. Nosotros como hombres, delante de nuestros hijos, nuestra forma de comportarnos, si se va adelante el hogar, eso educa en cómo respetar los derechos de la mujer. Si no lo hacemos en nuestra casa y el gobierno, ni nadie lo va a hacer. Totalmente agrego porque me parece, ¿no es cierto?, que nosotros acá con la eliminación del Ministerio de la Mujer estamos atacando los resultados, pero no estamos atacando las bases. Está bien, creo que está bien que se ataque, digamos, los efectos, porque hay que sacarlos también, pero tendríamos que ir un poquito más profundo para generaciones posteriores, ¿no es cierto?, para saber cómo llegamos a esto, y eso es lo que hablaba recién, que hay que educarnos. Nos gusta o no, tenemos que educarnos. Ahora voy otro. No se eliminó la asignación universal por hijo y se aumentó en un 500% el plan 1000 días, o sea, planes sociales. ¿Qué piensan? Ahora sí. Yo creo que fue una medida política, la considero necesaria, digamos, porque la oposición siempre decía, te van a liberar tanto, te van a liberar tanto. Entonces, cuando no elimina, los que votaban a esa otra facción dijeron, mira, este me está mintiendo. Y la verdad que me aumentó la red del otro, la verdad le voy a dar tiempo. Lo considero necesario por ahora. Hay una cuestión más profunda ahí, porque en realidad un estudio de pediatra dice que la nutrición de la mayoría de chicos se produce hasta los 3-4 años, creo. Entonces creo que la intención del gobierno ahí es, porque por más que vos le des una computadora y no está nutrido, no va a aprender nunca. Entonces creo que el plan es por ahí. La asignación universal estaba bien en su esencia, digamos. O sea, el fin para el cual estuvo hecha la ley estaba muy bien, muy buena. Pero Sí, lo que no la politizaron tanto que fueron desvirtuando la esencia de lo que era. Millones de mujeres que lo único que querían era tener hijos nomás, pero era porque cobraban y vivían de Claro, sí. No es nada más, o sea, es como dice, creo que como dice ella también, hay un principio muy bueno y él también, para empezar, pero no siempre, un tiempo, lo mismo con el tema del trabajo, cuando lo dicen a alguien, tenés una indemnización por un tiempo y después, bueno, moverte, hacer algo para mantenerte, o sea, porque tenemos que pagarte a nosotros toda tu vida y no tienen ni la más ganas de querer protestar, pero total, prefieren tener. O chicos de 20 años crecieron y no hicieron nada y siguen cobrando. ¿Sí? No saben lo que pasa. ¿Feliz? No, para recalcar que está hablando de planificación, una de las formas justamente de cómo si salimos después y utilizando medicamentos sociales, justamente lo que era una excepción, ellos transformaron en regla. Por ejemplo, ¿cuál es? Que vos sos ambulante, qué sé yo, te echan de la prueba, bueno, sí tenés un derecho a una indemnización, y en otros países también lo que se da directamente es un seguro de trabajo. Ese seguro te cubre 4, 5, 6 meses, vos sabés, llega a los 6 meses y tienes que conseguir otro trabajo porque ese seguro te lo saca. Pero no, acá eso queda una excepción, ¿por qué? Porque te tienen que echar del trabajo. Si sos bueno, generalmente no te van a echar, te van a promover. Te van a promover a una situación más grande, ¿se entiende? O vas a vos mismo salir de un trabajo bueno para ir a otro mejor.
gente, para no decir termina, lo que es recepción. Y yo lo mismo los niños también lo mismo. La UAS antes había un proyecto muy bueno desde el cayó, de todos los ministerios, lo aclaro, y era muy bueno, digamos, porque justamente era la excepción para ese que no podía directamente, no para la escuela. Yo me llamo humildemente a hacer un análisis libertario de esto. ¿Por qué? Porque estamos tratando hoy de analizar una teoría libertaria por sobre la que ya más o menos tenemos toda idea de qué se trata, y acuérdense que esta parte se llama la realidad. Entonces, a propósito, puse este ejemplo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que realmente pide que se saquen los planes sociales porque son como un ancla para el equilibrio fiscal y demás todo. Pero nosotros tenemos una realidad. Nosotros tenemos que ser conscientes que con la teoría no llegamos a ningún lado. ¿Se entiende? Entonces yo estoy totalmente en contra de la asignación universal, pero hijo, listo, saco, no sé cuántos millones de personas, hoy no tengo, no sé, 15 millones de personas en el país que estarán cobrando una asignación universal. Todos decían, van a salir a robar, van a salir, otros decían no, se van a adaptar y van a salir. El tema es que no sabemos y no podemos comprobarlo hasta que no lo hagamos ahora. Vamos a correr el riesgo de dejar un día para el otro sin una asignación universal a todo el país y que muy probablemente los chicos o adultos incluso empiecen a morir en la calle, y les explico por qué. No es porque el ciudadano sea malo o sea incompetente. Llevamos 30 años de socialismo, populismo muy marcado. Tenemos por lo menos, o sea, sin desmerecer, como siempre digo, tenemos hoy mujeres de 30 años que ya son abuelas y que nunca trabajaron en la vida. Entonces tenemos la abuela que nunca trabajó y que era de esta persona que yo le decía recién, que iba con el ticket del cajero a decir que era su recibo de sueldo porque eso le enseñaron. Tenemos a la hija de esa mujer que hoy tiene 15 años que tampoco sabe. Yo conozco acá en Corrientes Capital una chica que tiene 19 años y es analfabeta, cuida auto en la Costanera, nunca fue a la escuela, no le mandaron acá. Estamos hablando de Corrientes Capital, imagínense lo que va a hacer para que el pollo, ¿se entiende? Entonces tenemos esa chica, esa nena de 15 años que ya es madre, que nunca trabajó porque no sabe cómo hacerlo, porque para ellos nunca fue necesario, que ahora está teniendo un hijo. ¿Qué valores le va a inculcar al hijo? Exactamente lo mismo. Entonces no es desmerecer a quienes perciben la asignación universal. Tenemos que hacernos eco de la realidad, porque si no nos quedamos acá con la teoría, gritamos, salimos, hacemos streaming y demás, y después somos incapaces de generar un proyecto de gobierno coherente y serio para los correntinos, que es lo que pasó en las últimas elecciones, y terminamos pasando vergüenza todos los liberales libertarios, porque de tanto que gritamos ni uno solo pudo presentar una idea decente para sacar a Corrientes adelante. ¿Se entiende? Entonces ahí la necesidad de conocer la teoría, pero poder bajarla a la realidad. Seamos conscientes de dónde estamos viviendo. Se aumentó el 500% en los primeros días. Exactamente como dijo Oscar. ¿Cómo vamos a nosotros cambiar a nuestra provincia si los chicos que están naciendo hoy no tienen los nutrientes necesarios, no les llegan al cerebro, como para que el día de mañana, a los 4 años, puedan empezar a reconocer las letras? Si encima no tenemos un sistema educativo que no es capaz de marcar el camino, por así decirle, tratando de que progrese, de que aprenda a centrarse en los medios, nuestro sistema educativo hasta hoy es un desastre. Entonces, no le damos los nutrientes necesarios, después no les enseñamos absolutamente nada. ¿Cómo podemos esperar cambiar la situación de Corrientes de acá a 15 años de ese chico que hoy nació de una madre analfabeta? ¿Se entiende, no? Entonces, ¿a qué voy? La idea está perfecta, buenísima, es excelente la teoría, pero seamos conscientes de la realidad. Entonces, no es que yo yo no soy fanática de mi ley ni del gobierno nacional, claro. Me encanta el libertarismo, adopto las ideas, defiendo las ideas, reconozco cuando algo no está muy bien, pero también me siento con la responsabilidad, yo defendiendo las ideas, de ser capaz de ser coherente en los análisis. No es porque a mí no me gusta, porque me parece, o porque la ideología o que se implementó. Vamos a nuestra provincia, vamos acá, salgamos a la calle, y recién vamos a poder empezar a ser coherentes. La regulación del registro automotor, es decir, la discusión nomás 1 o 2, pero por cuestiones de tiempo y vamos cerrando. La regulación del registro automotor es demasiado amplia. Yo le puse solamente esto de elegir dónde poder inscribir los vehículos. Habíamos modificado hace un poquito, ahora tenemos la posibilidad.
de comprar un vehículo acá y registrarlo en otra ciudad, según la conveniencia para el bolsillo, básicamente. ¿Qué piensan de esto respecto de la teoría que habíamos visto recién? Excelente, me parece. Excelente, es algo que nos da libertad. Todo online va a ser. ¿Cómo? Todo online se hace por todo. O sea, es algo para el individuo. Y además, porque tengo que ir a pagarle a una persona que no nos da ningún servicio, o ganar carísimo, y a veces también igual. A veces uno que tiene un vehículo, se podía charlar entre los dos, tomar más tiempo, eso me entendía. Como perdí toda la mañana y no te dan ningún servicio. Sí, con respecto a eso, lo que dice es bueno porque compiten entre los diferentes, los diferentes registros, entonces van a tener que captar obviamente gente que haga eso. Como hace un comerciante, como hace un empresario, como hace cualquier cualquier persona, que viva de su propio trabajo, o sea, dejar de darle bandeja, de cobrarle a fulano, mengano, sultano, ahora que empiece la competencia, digamos, para ver quién se merece que esa persona venga a inscribir su vehículo ahí. Con respecto, Yo soy directora de automotor, entonces yo trabajo de eso y vivo de eso. ¿Sí? Así que ese es gracias a Dios, se enamorada del trabajo. El tema de elegir dónde inscribir el vehículo es cuestión de rentas, del sellado de rentas, y es una sola vez. Si ustedes tienen DNI acá en Corrientes y van y prefieren ir a un registro que es en Chaco porque sale más barato, y le quedan patente, ¿dónde pagan patente? En el que figura en su DNI, es lo mismo. El tema es, hay una competencia sí entre provincias para ver el tema del sellado de renta, porque en Buenos Aires el 3% te cobra. Acá Corrientes te cobra el 1% en rentas, por ejemplo, en una transferencia, pero no cuentan las letras chiquitas. Corrientes, yo soy de Chaco, no cuentan porque ¿qué pasa? Cuando se firma un 08 hasta el día 10, del 0 al 10, y voy a empezar el trámite de transferencia, no te cobran nada extra, un porcentaje extra. Después del 10 en adelante, si vos tenés el 08 firmado desde el 10 cerrado, digamos, desde el día 11 en adelante, ya te van cobrando una serie de porcentajes en rentas. Eso no hay en ningún lado, es una letra chiquita que tiene la provincia. Entonces, un tema para mí, o sea, a mí no me gusta hacer mucho los trámites de Corrientes porque es un pelote para dar un presupuesto. Entonces, esa es la diferencia, o sea, en lo que es pelear en provincia, sí, y ponerse a competir en tema de sellado de la es una realidad. Buenos Aires es un montón, 3%. Formosa también, encima que Formosa vos para que vos te den tu 0 kilómetros tenés que pagar adelantado el año de patente, tenés patente. Y así te van sacando plata de gasolete. reforma laboral. Totalmente necesario. Totalmente necesario. Totalmente. Tenemos leyes de cuánto 70 años. Totalmente necesario para quién. Para el privado. Para el privado, por ejemplo, vos que tenés un local, podrías contratar 3 personas sin que se genere una relación de dependencia. O sea, si esto no pasa, ahora vos querés que contraten, se presume que es relación de dependencia. Si te hace un juicio, te liquida. Vamos a tratar de entrar en los pormenores que de hecho no tenemos todavía especificado cuáles son esos pormenores, tenemos algunas ideas, digamos. La ley se llama ley de modernización laboral, justamente como decía él, también adhiero al hecho de que es totalmente necesario, pero es totalmente necesario desde la visión de que no podemos nosotros despegar del pozo en el cual estamos si nos seguimos manejando con las mismas reglas de antes. Claramente el sistema, la ley laboral existente tal vez benefició a otros no, unos están conformes, otros no, pero nosotros lo que estamos necesitando con urgencia es un cambio. Si nosotros no nos ayornamos y no ayornamos, porque ¿qué es lo que hace en general esta reforma, digamos? Porque no es una nueva ley, una reforma, poner en lápiz, poner en tinta lo que ya se hace. Esto de vos negociar
particulares, que de hecho, a ver, yo he tenido muchos empleados que son magníficos, pero no podemos negar que hay mucha gente que se va a trabajar en un comercio solamente para los 6 meses, poder hacer un juicio y pasar los otros 6 meses siguientes sin trabajar, viviendo de lo que le sacó el empleador, porque sucede y esa es la realidad. A eso voy, volvemos a lo mismo, estamos hablando de la realidad, tenemos la teoría magnífica, pero la realidad es esa. La realidad también es que hoy un empleado de la municipalidad está cobrando 280.000 pesos y se queda ahí. Un empleado de la provincia, acá becado, el empleado de la provincia becado está cobrando 380.000 pesos trabajando 10 horas por día. ¿Por qué sucede eso? Yo creo que no hay gente a la que le guste trabajar 10 horas por día y cobrar 380.000 pesos mensuales, y porque no puede entrar en el sistema laboral así como está. ¿Se entiende? Y no es, o sea, porque si bien no estamos a favor, hay que reducir el Estado, un empleado público y demás, hay mucha gente, muchos empleados públicos que realmente van y trabajan, y esos trabajan por todos los ñoquis que están cobrando que no producen. Pero todo esto se arregla también, o sea que hoy no es, como bien decía, no es solo un beneficio para el sector privado, hasta el sector público, en el sentido que esas personas por fin van a poder encontrar una forma, una forma de estructurar su convenio con el empresario, digamos, en este caso no está saliendo la palabra nada más, que le permita a él dejar de cobrar 380.000 pesos, porque sabe que de esta manera va a estar, ya sea blanqueado o va a tener un convenio por escrito en el cual él cobre por lo que produce, por lo que merece, y no que tenga que seguir sometido cobrando 380.000 pesos porque no tiene otra relación de dependencia que sea sostenible en el tiempo. ¿Se entiende? ¿Sabes que también es importante la muerte voluntaria de los sindicatos? Bueno, por eso te digo, es súper amplio, para mí también me interesa mucho esto. También la idea es sacarle un poco el poder a los sindicatos. Pero por supuesto, bueno, también, o sea, por eso digo, la ley es súper amplia, en general, digamos, hay que ver el por qué y para qué sirve. A mí me interesa mucho también esto, me parece bastante innovador, el hecho de que si 2 personas, marido y mujer, o hijo o madre, trabajan en la misma empresa, pueden ahora salir juntos de vacaciones, por ejemplo, cosa que nunca ha pasado, ¿no es cierto? Entonces vos le volvés a devolver la dignidad a tu empleado, la libertad justamente a esos empleados de planificar, a ver si puede salir de vacaciones con su familia o no. O sea, es muy amplia la ley, y de hecho todavía no está la ley, pero reforma educativa, ahora recién se empieza a hablar, no se llama, todo eso por abajo, no me acuerdo cómo es el nombre ahora. ¿Cómo? No es reforma educativa. Ley de libertad educativa. Es lo que se quiere implementar. Se está comenzando a hablar, de hecho hay mucho como debate, digamos, en las redes, en los medios y demás, y todavía no tenemos, creo que está en un anteproyecto, ni siquiera es un proyecto todavía. Pero ¿por qué lo menciono? No sé si alguien quiere estar tanto y quiere aportar algo. Yo leí aquí que está muy bueno que el gobierno va a proponer una currícula de materias obligatorias, que son siempre las bases, la matemática, la lengua, o sea, y después cada colegio va a poder proponer lo que quiere, digamos, brindar a la sociedad. Entonces compite también el colegio. Leí que van a ofrecer programación en inteligencia artificial, lenguajes, o sea, entonces vos vas y lo anotás. Educación financiera. También esto, insisto, yo creo, me parece por lo que estaba diciendo ayer, que es un anteproyecto todavía, ni siquiera está el proyecto, mucho menos presentado para evaluación de ley, ya se está hablando, ya habíamos comentado igualmente que se iban a meter en esta parte, digamos, a ver lo que es reforma educativa, y claramente la necesitamos. Estamos viviendo con una ley de hace 60 años por lo menos, hace 20 creo que se modificó otra vez, se hizo una pequeña modificación, pero es lo mismo. O sea, el gobierno te dice qué se le enseña, qué no se le enseña a los hijos, o sea, tiene un montón de partes. Está también contemplado el homeschooling, o sea, vos le vas a poder enseñar en la casa, van a rendir, o sea, tiene muchas partes que de hecho no las conocemos todavía ciencia cierta, solo lo que dirán. Ahora, nosotros hablamos de la reforma laboral, es necesaria para poder mejorar el mercado laboral, beneficio para los empleadores, para el empleado, hasta para la administración pública. Ahora, nos parece que es importantísimo una reforma educativa
la medida más importante y más inmediata a tomar. Volvemos a lo mismo, cobran el plan de los 2000 días para que los chicos estén bien alimentados, después van a la escuela y resulta que lo dejan repetir nomás para no hacerse problema. El tema del bullying también está contemplado en este anteproyecto de ley. O sea, tenemos que prepararnos como sociedad, porque nosotros, volvemos a verlo, tenemos una teoría magnífica, tenemos algunas ideas de cómo se hace, pero cuando las implementamos, resulta que los ciudadanos están preparados para vivir de esa manera. Bien, a esa manera me refiero a reconocer los derechos de libertad que tenemos. Una de las cosas que estaban debatiendo mucho era esto, que los padres van a poder interferir en la currícula en un porcentaje, no me acuerdo qué porcentaje era, para decir justamente qué es lo que quieren, no quieren que se les enseñe a los hijos. Y las diferentes instituciones justamente van a poder tener currículas propias. Entonces vos, haciendo un extremo, sos súper archi-kirchnerista, y bueno, vamos con una escuela, digamos, que le brinda la educación que más o menos se acomoda a lo que son sus intereses o ideas, y así, ¿se entiende? En otros temas también. ¿A qué voy? Si nosotros hablamos de libertad, tenemos que estar preparados para vivirla, tenemos que estar preparados para llevarla adelante. Si no estamos preparados, vamos a estar haciendo todo este escándalo que puede durar 5, 6, 7, 8 años, y después vuelven y si no, que sea presidente. ¿Se entiende, no? Porque no estamos preparados. Y no estoy hablando de adoctrinamiento, estoy hablando de enseñarle a la gente que ellos mismos son capaces de elegir. Si ellos mismos quieren hacer 50 escuelas ultra kirchneristas y ponerle a una Cristina Kirchner, a otra, que lo hagan. Eso es lo que le brinda esta nueva reforma, se supone, porque todavía no está desarrollada, pero es brindarle más libertad, que cada uno elija el proyecto de vida que quiere para uno y para su familia. Termino, no los molesto más. Entonces, ¿cuál es su idea? O sea, estamos debatiendo una teoría. Nosotros escuchamos a los políticos hablar, debaten entre ellos, se pelean, se gritan, que uno busca, que el otro no sé. ¿Y las ideas? Sí, la idea de esto, la idea del otro, el socialismo, libertarismo. Basta de ideas, porque tenemos que solucionar cosas puntuales. Y en ese caso, vuelvo a la parte teórica, tenemos que ser conscientes de la realidad. Nosotros nos llenamos la boca hablando de libertarismo, justamente, después salimos a hacer una chocolatada libertaria para los chicos en la plaza. ¿Sabe por qué? Es una vergüenza, ¿se entiende o no? Entonces estamos hablando de libertarismo y después vamos a aumentar cada impuesto, o salgan los referentes libertarios más que nada locales a hablar del Estado presente. ¿Se entiende? Independientemente de cada una de las personas, nosotros no tenemos arraigada la idea de la libertad realmente de qué significa. Por eso es que creo que para darle justamente un giro a todo esto, el subtítulo de la presentación decía mi ley no solo, no sé si leyeron. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros acá? Le pedimos a mi ley que cambie la dirección de su casa, entonces acá para las próximas elecciones lo podemos elegir. Me parece que no es viable. Salimos a comprar una campera y gritamos viva la libertad, carajo, y a ver si la gente, algún ingenuo por ahí nos vota. Podemos acoplarnos a lo que es Valdés y compañía, digamos, si nos sirve, sacamos unos pesos, unos años y ya está. O realmente nos hacemos eco, pero empezamos a entenderlas verdaderamente con convicción de que se trata de las ideas de la libertad. E insisto, no es un fanatismo, es solamente conocer la diferencia y después cada uno elegirá hacia dónde va, hacia dónde no. Ahora en la última diapositiva tengo Jefferson dice el precio de la libertad es su eterna vigilancia. ¿Qué quiere decir? Somos libres, listo, ya aprendimos, pero eso se termina mañana. Hoy ganas un paso, pasado mañana retrocedes dos. ¿Por qué? Porque enfrente tenemos un modelo acostumbrado ya por siglos a manipular lo que es la voluntad colectiva. ¿Entienden? Entonces nosotros decimos, bueno, hoy ganamos la batalla porque ya no está más el Ministerio de la Mujer. Bravo, aplaudimos, festejamos. Pasamos a otra cosa. No es así. La libertad hay que defenderla todos los días. Hay que defenderla en la escuela, hay que defenderla con los vecinos, hay que defenderla con los clientes. ¿Se entiende? Y sobre todo uno tiene que ser honesto consigo misma. Si no está a la altura de defender esas ideas, que se dedique a otra cosa. ¿Se entiende? Porque si no vamos a terminar siendo los liberales del año 1800, que ni se les puso un poquito difícil y dijeron, bueno, está bien, me quedo nomás acá. ¿Se entiende? O sea, no seamos tibios. Esa es la idea. Nosotros necesitamos, acá particularmente, necesitamos trabajar los
por aprender, que esto es lo que estamos haciendo hoy, y no es porque yo lo diga y yo crea que sepa más que ustedes, sino que a mí me interesa el tema, eso nada más. Pero si no nos preocupamos realmente de saber, de tratar de entender de dónde venimos, cómo hacemos las cosas y dónde queremos llegar, nos vamos a quedar justamente como los liberales del siglo XVIII, no sé ustedes, pero por lo menos a mí no me gusta hacer envidia. Muchas gracias. Yo lo que quería aportarte, Jacqueline, porque es todo muy interesante el tema, pero la teoría y la realidad. La teoría de la democracia argentina y de Corrientes, sobre todo, no sé, yo nunca leí en una carta orgánica de ningún partido político que diga vamos a llegar al poder para robar. No escuché ningún candidato a ningún cargo que diga quiero que me voten. Entonces yo llevo, pongo a mi mujer, a mi hijo, a toda mi familia en el Estado, le doy todos los mejores cargos, todo. En teoría, nunca leí nada de eso ni escuché, salvo el viceintendente electo que pidió el voto para seguir robando en esta elección, y hasta ahí creo que fue el único que dijo algo serio, por lo menos de lo que pensaba. Quería llegar para seguir robando con todo ese grupo de malandras que nos gobiernan. Y la realidad es que a Milei se lo votó porque teníamos mucha fe en que la corrupción esta generalizada que hay en el país, la provincia, los municipios, se terminen. Sabíamos que con el otro que venía sería lo mismo, no iba a haber un cambio. Con este no sabía la gente, se votó un cambio. Ahora faltaría que, ojalá con este número de los 257 diputados tiene 93 más posibles socios y todo, y de los 72 senadores 20 y pico más posibles, salga la ley de ficha limpia que se prometió, sería muy importante para ir renovando un poco, porque si sale esa, la mitad de los que están de segundo candidato ya lo podrían dejar. Y después una ley, que es lo que a mí mucho me interesa, es que todo funcionario público, nacional, provincial o municipal, que tenga causas pendientes con la justicia, no se pueda adherir a una jubilación. Porque yo estoy cansado de pagar jubilaciones de privilegio a los ladrones del país, la provincia del municipio.